Shalom Ubrajod a toda la familia, bendito sea el Todopoderoso Rey del Universo nuevamente. Estamos desde aquí, desde Hemet, California, una vez más, su hermano y amigo Yehoshua Ben Abraham en nuestro canal Beit Torah. En esta hora nuevamente nos dirigimos a toda la audiencia, nos dirigimos a toda la bendita casa de Israel, a todos los seguidores, oidores de la palabra del Eterno nuevamente. Tomamos el micrófono y nos disponemos a leer la hermosa parashá de esta semana, de este Shabbat 19, que corresponde en el libro de Shemot, capítulo 25. Vamos a empezar esta hermosa parashá. Y es el Shabbat 19. Así es que, mis amados hermanos, vamos ahora a iniciar empezando ya a leer esta parashá, no sin antes recordar que la parashá Mishpatim nos dio una gran enseñanza, grandes profecías encontramos en esa parashá, y así también se vuelve a repetir, hermanos, como aquel lugar que vimos de esta parashá Mishpatim la pasada. Encontramos cuando el todopoderoso Yod Hei Vav Hei se casa con Israel, con las 12 tribus y con todos los que estuvieron debajo del Sinaí. Y también cierran el trato de lo que vino siendo el contrato matrimonial, cuando el pueblo dijo: sí, haremos todo lo que dijo Hashem, lo haremos. Así es que después los 70 ancianos y también se ponen a comer, a beber, ¿verdad? Todo lo que los sacrificios aquellos que llevaron, y eso es algo maravilloso porque nos muestra que estaba habiendo una hermosa boda, estaban celebrando la boda. Y ahora en esta parashá, mis amados, en esta parashá llamada Terumá, contribución u ofrenda, en esta ocasión vamos a mirar lo hermoso que el novio y la novia empiezan a construir un lugar especial. Un lugar especial, hermanos, donde va a ser el lugar de los sacrificios sagrados. Van a llegar a construir todo lo que viene siendo el Mishkan en el desierto. Y así, mis amados, vamos a ilustrar, a leer estas escrituras para que todos podamos estudiarlas durante esta semana. Recuerde que son 7 aliyot, y las 7 aliyat, hermanos, corresponde a cada día de la semana. Así es que yo les pido que por favor estudiemos una aliyá por día. No es necesario que termine el audio si es que está muy largo, pero sí podemos estudiar una aliyá por día, o también podemos estudiarla mientras manejamos, mientras estamos en el gimnasio, mientras hacemos los deberes en el hogar, mientras estamos haciendo algún trabajo. Con nuestros audífonos bien puestos en nuestros oídos, vamos a seguir estudiando para poder grabar esta hermosa palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén, hermanos. Así es que, bueno, un abrazo muy fuerte desde Hemet, California, y vamos a iniciar leyendo la verajá para la lectura de la Torah. Amén. Así vamos a iniciar, y dice de esta manera: Baruchu et Adonai mevorach, Baruch Adonai mevorach leolam ba'et, Baruch Adonai mevorach leolam ba'et, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol ha'amim, benatan lanu el torato, Baruch ata Adonai noten haTorah. Amén. Bendecido Adonai el bendecido, bendito es Adonai el bendecido por toda la eternidad, bendito es Adonai el bendecido por toda la eternidad, bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito sea su nombre, Kadosh. Y bueno, hermanitos, nos disponemos nuevamente a leer esta hermosa parashá, como ya lo había dicho. Y así, mis queridos hermanos, vamos a iniciar en esta parashá 19, Shabbat 19, llamada Terumá. Terumá se escribe en el idioma hebreo. Las letras son Tav, Rish, Vav, Mem y una Hei. Así es que Terumá, y significa contribución o ofrendas. En esta hora vamos a ver cómo el pueblo de Israel empieza a traer las cosas por amor a Hashem, por amor a su esposo, por amor a su Ish. Empieza a traer todas las ofrendas. Amén, sin ninguna obligación.
Dice así, la encontramos en el libro de Shemot, Deuteronomio, Shemot, Éxodos, ya me quiero ir hasta Deuteronomio, pero vamos a iniciar con Éxodos, amén. Para allá, Terumá, capítulo 25, libro de Shemot, Éxodos, en el verso 1. Así es que vamos a iniciar aquí, mis hermanos, y dice así, Aliyá número 1. Hashem le habló a Moshe diciendo, según ciertas opiniones, esto tuvo lugar durante los 40 días que Moshe estuvo en el monte. Según otras opiniones, después del becerro de oro. Vamos a ver, dice verso 2. Transmítele a los israelitas lo siguiente. Diles que tomen una ofrenda para mí en mi honor. Que tomen mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón le motive a entregarla. Verso 3. Esta es la ofrenda que deberán tomar de ellos. Oro, plata, cobre. 4. Verso 4. Lana turquesa, lana púrpura, lana roja, lino fino y pelo de cabra. Lana turquesa, color aguamarina o bien celeste, cielo. Esta tintura se obtiene de la sangre de un animal llamado gilatzón, que bien podría ser un pez o invertebrado, etc. Lana roja, literalmente, tolat shani, podría ser un rojo mezclado con un poco de blanco, lo que resultaría en un tono anaranjado o incluso rosado. Esta tintura se obtiene de un gusano. Lino en hebreo shesh, literalmente 6, aludiendo a que el hilo debe de estar compuesto de 6 hebras. Se utilizaba el renombrado lino egipcio. Verso 5. Pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tajash, animal de aquella época ya extinguido, y madera de cedro. 6. Aceite para las luminarias, especies para el aceite de la unción, para consagrar el santuario y sus accesorios, y para el incienso aromático. 7. Piedras de shoham, piedras preciosas negras, y otras piedras de engaste para el efod, especies de delantal con cinturón y tiradores. Lo podemos ver en Éxodos 28, 6 y 12. Y para el Joshen, el pectoral, sumo Cohen, o sea, el sumo sacerdote. Recuerden que voy a seguir pronunciando las palabras como sacerdote, como Dios, como Señor, y en ocasiones, por causa de los nuevecitos, seguiremos hablando estas palabras, mis queridos hermanos, por la razón de los nuevos que ya están viniendo a la Torá y que están empezando a entender y empezando a escudriñar. Así es que para todos los hermanos que ya conocen las palabras restauradas, una gran bendición, mis amados, y así vamos a continuar. Amén. El verso 8. Hágame un santuario y yo habitaré en ellos, de acuerdo a todos los diseños que yo te muestro, el diseño en el Mishkan, tabernáculo, y el diseño de todos sus accesorios, y así deberán hacerlo. Seguimos en el verso 10. Hagan un arca, que según Rashi era una caja sin patas, de madera de cedro, su longitud que sea de 2,5 de codos de ancho, 1,5 codo, y su altura 1,5 codos de ama. 11. Cúbrela de oro puro por dentro y por fuera. Eran 3 cajas, una dentro de otra, la exterior y la interior eran de oro, y la intermedia de madera. Hazle una guarda de oro alrededor. 12. Funde para el arca, 4 argollas de oro. Y colócalas en sus 4 esquinas, 2 argollas en un lado y 2 argollas en el otro lado. 13. Haz también 3 atravesaños de madera de cedro y recúbrelos
recúbrelos de oro. 14. Pásalos a través de las argollas a ambos lados del arca para transportar con ellos el arca. 15. Los atravesaños deberán permanecer en las argollas del arca. No podrán ser sacados de allí. 16. Y dentro del arca pondrás las tablas del testimonio que yo te daré. Según ciertas opiniones se refiere a las tablas con los 10 mandamientos y según otras se refieren a la Torá. Pero bueno, vamos a seguir. Ahí terminamos la aliyá número 1. Así es que vamos a dar lugar para la aliyá número 2. Y vamos a seguir así. La aliyá número 2 la encontramos en el libro de Shemot 17, 25, 17. Aliyá número 2 dice así. Haz también una cubierta de oro puro. Su longitud debería ser de 2,5 codos y su ancho de 1,5 codo. Ama de 60 centímetros aproximadamente. 18. Haz 2 querubines de oro de una sola pieza, labrados a martillo. En los 2 extremos de la cubierta, los querubines son criaturas celestiales con alas y cara de niño. 19. Haz un querubín en un extremo, sobre uno de los lados, y el otro querubín en el otro extremo. Sobre el otro lado, la cubierta y los querubines dispuestos ambos lados. Deberán ser de una sola pieza. 20. Los querubines deberán estar con las alas extendidas hacia arriba, cubriendo con sus alas la cubierta de las caras de los querubines. Deberán estar dispuestas mirándose mutuamente, y a su vez las caras de los querubines deberán estar orientadas hacia la cubierta. Verso 21. Coloca la cubierta del arca por encima, luego de haber colocado dentro del arca las tablas del testimonio que yo te daré. 22. Es allí donde establecerás mis encuentros contigo. Excelente porción en esta parte. Verso 22. Es allí donde establecerás mi encuentro contigo. O sea que volvemos a lo mismo. Sigo replicando en este punto, ¿verdad? Donde Israel se casa con Hashem. Perdón. Israel se casa con Hashem. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Abba Kadosh viene a ver a su esposa, viene a ver a su amada. Y aquí en el verso 22 le dice, es allí donde estableceré mis encuentros contigo. En los momentos determinados, o sea, en los Moadim, me dirigiré hacia ti desde la cubierta en medio de los 2 querubines. Desde allí te daré instrucciones respecto a los israelitas. Cuando Shen había hablado con Moshe, su voz provenía desde el cielo hacia la cubierta, entre los 2 querubines, y de allí manaba hacia donde estaba parado Moshe, en el recinto exterior del Mishkan, o sea, fuera del recinto en el que estaba el arca, que era el recinto más sagrado. ¿Qué quiere decir aquí? O sea, el lugar Kadosh, Kadoshim. El lugar Kadosh Kadoshim, donde se iba a encontrar en una intimidad con su amada. Amén. Seguimos adelante y dice 23. Haz también una mesa de madera de cedro. Su longitud será de 2 codos, su ancho de 1 codo y su altura será de 1 codo de 24. Verso 24. Cúbrela de oro puro. Hazle una guarda de oro alrededor. 25. Hazle también un marco para mantener unidas las patas de la mesa, de ancho de una efaj alrededor de ella. Hazle un marco, una guarda de oro alrededor. Se refiere a la guarda mencionada en el verso anterior, de una tefa, igual a lo largo del puño cerrado, igual a 8 centímetros aproximadamente. 26. Haz para la mesa 4 argollas de oro. Coloca las argollas en las 4 esquinas en correspondencia con sus 4 patas. 27. Las argollas deberán estar sobre el marco
insertadas en la parte superior de las patas. Ella será de los receptáculos de los travesaños para transportar la mesa. 28. Los travesaños hazlos de madera de cedro y recúbrelos de oro, con ellos transportarán la mesa. 29. Sus moldes para el pan de la presencia, sus cucharas para el incienso, sus tubos que eran divisores tipos media caña cortada longitudinalmente para separar los panes y permitir una adecuada aireación, y tus soportes donde iban apoyando los medios tubos. Hazlos de oro puro. Ellos, los medios tubos, sirven como divisores entre el pan superior y el inferior. El verso 30. Sobre la mesa deberán poner el pan de la presencia ante mí siempre. Aleluya. Así que, mis amados, hay muchas maneras de poder tomar. Hasta aquí llegamos en esta aliyá número 2, pero mencionaba que hay muchas maneras de tomar cada uno de los, en referencia de cada una de las cosas que se hacen en Shabbat, ¿verdad? Aquí estamos mirando que en el Mishkan había los panes de la proposición, así es que ahí nunca debería faltar los panes. Dice en el verso 30, sobre la mesa deberán poner el pan de la presencia ante mí siempre. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir, mis amados, cuando nosotros celebramos el Shabbat? Esto es una porción que ese pan se toma de ahí mismo, de ese Mishkan, y se trae un pedazo hacia nuestros hogares. Cada que nosotros celebramos el Shabbat, tenemos unos panes que muchos también lo representan como las dos casas de Israel. Otros lo representan como también las dos porciones que son válidas y correctas. Son válidas porque también representan los dos panes, el maná que cayó del cielo, cuando Hashem les dijo a los israelitas, recójanlo hoy viernes y mañana, no exactamente viernes, pero les dijo, recójanlo hoy en el día sexto, porque en el séptimo día ya no va a haber doble porción. Así es que ya no va a haber donde ustedes van a recolectar otra vez. Mejor coléctenlo ahora, porque de hoy tienen doble porción para hoy y para mañana. Así es que, entonces, mis amados, veo y notamos que aquí en esta aliyá número 2, en el Shemot 25, verso 30, vemos cómo los panes son ofrecidos todo el tiempo en la presencia de Hashem. Amén. Entonces esos panes también representan, como decía Yeshua, dijo que el que no comiere de mi carne y ni bebiere de mi sangre no tiene parte del Hayei Olam. ¿Qué es lo que quería decir? O sea, el pan también representa la carne, el cuerpo del Mesías. Entonces, cada vez que nosotros lo hacemos, recordamos la muerte del Mesías. Para cuando Él venga, volveremos a comerlo junto con Él. Amén. Así es que seguimos adelante, mis amados, nuevamente en la aliyá número 3. Y la encontramos en el Shemot 25:31. Y dice así. Haz una menorá, verso 31. Hace una menorá de oro puro. La menorá será labrada a martillo. Su base, su columna, sus copas, sus esferas y sus flores serán de la misma. La menorá, o sea, todo el conjunto estará hecho en una sola pieza labrada, no de piezas soldadas. Tiene que ser de una sola pieza. 32. Hacia ambos lados de la columna de la menorá deberán emerger 6 brazos. 3 brazos de la menorá de un lado de la columna y 3 brazos de la menorá de otro lado. Verso 33. Cada brazo debe de tener 3 copas decoradas, cada una con una esfera y una flor. Así con los 6 brazos que emergen de la menorá. 34. En la columna de la menorá debe de haber 4 copas decoradas, sus esferas y sus flores. Las copas y las flores acompañaban solo a la esfera superior e inferior a la columna central. Señala Rashi que este es uno de los 5 versículos de la Torá que presentan una lectura ambigua. Puede leerse tanto copas decoradas y sus esferas y sus flores, como copas decoradas con sus esferas y sus flores. Los otros
versículos como en Génesis 4:7 o como el versículo Génesis 49:6-7 o Éxodos 17:9 o Deuteronomio 31:16. Dice así, verso 35, en el punto de unión de cada par de brazos, con el cuerpo de la menorá debe de haber como base una esfera desde la que emerjan los brazos hacia ambos lados. Esto será para los 3 paredes de brazos, es decir, para los 6 brazos que emergen de la menorá. 36. Sus esferas y sus brazos serán parte de ella misma de la menorá. Todos ellos serán de una sola pieza de oro puro labrada a martillo. 37. Hazle 7 luminarias y cuando encienden las luminarias, deberán cuidar que las 3 luminarias a ambos lados de la columna central orienten hacia su luz hacia la columna central. 38. Sus portamechas, especies de pinzas para acomodar las mechas y sus palas, quita cenizas. Dijo entonces el verso 1, ya lo voy a repetir nuevamente, dice, el verso, dice, el tabernáculo de 10 cortinas de hilo y de lino de lana turquesa, de lana púrpura y de lana roja. El hilo estaba compuesto de cuatro hebras madres de cada una de las especies mencionadas, y de cada hebra madre estaba compuesta de 6 hebras secundarias, de modo que en total cada hilo estaba compuesto de 24 hebras. Entonces dice que el tejido tenga un diseño de querubines, obra de tejedor experto. Estas cortinas constituían en el tabernáculo, o sea, el Mishkan, propiamente dicho también. Nos referimos a ellas como cortinas inferiores, pues eran las que estaban por debajo de las otras capas de cortinados. Estas cortinas inferiores eran las más importantes y por eso eran también las más pequeñas, para quedar protegidas por las superiores. La estructura del Mishkan eran los tablones de madera que mencionamos en el verso 15. Estas 10 cortinas servían como techo y también cubrían los laterales de dichas estructuras. Este es el verso 2. La longitud de cada una cortina deberá tener 28 codos. Que el tejido tenga un diseño de querubines, obra de tejedor experto. Verso 2. La longitud de cada cortina debería tener 28 codos. Y el ancho de cada cortina deberá ser de 4 codos. Todas las cortinas deberán tener la misma medida. 3. 5 de las cortinas estarán cosidas, unidas entre sí. Y las otras 5 cortinas también estarán unidas entre sí. De modo de que 2 paneles de la infonografía 37, esto para los que tengan la Torah Emet lo pueden revisar en esta página. Verso 4. Haz ojales de lana turquesa en el borde de la cortina que termina en el primer panel de la cortina y los mismos bordes en la cortina que termina en el segundo panel. Verso 5. Haz 50 ojales en las primeras cortinas y 50 ojales en el borde de la cortina del segundo panel y en ambos paneles las ojales respetar las mismas distancias entre sí, de modo que los ojales deben de permanecer perfectamente alineados en el enfrentarse unos contra otros. 6. A 50 ganchos de oro y une los dos paneles de cortinas entre sí por medio de los ganchos, de modo que el tabernáculo, o sea, el Mishkan, formen una unidad. Verso 7. Haz también 11 cortinas de pelo de cabras para extenderlas como techo sobre el Mishkan. El techo del Mishkan estaba compuesto de 4 diferentes niveles de cortinas según otra opinión. Estaba compuesto de 3 niveles de cortinas, verso 8.
Cada cortina deberá tener una longitud de 30 codos y un ancho de 4 codos. La misma medida deberá tener las 11 cortinas. Verso 9. Une 5 cortinas entre sí y también las otras 6 cortinas entre sí. La mitad de la sexta cortina deberá quedar colgado sobre el frente de la tienda, o sea, hacia el este. En cuanto a la otra mitad excedente, media cortina del primer conjunto deberá ser colgada hacia atrás, hacia el lado oeste. Verso 10. Haz 50 ojales en el borde de la primera cortina, en el extremo de la primer conjunto de 50 ojales, en el borde de la cortina del extremo del segundo conjunto. Verso 11. Haz 50 ganchos de cobre, introduce los ganchos en las ojales, uniéndose así en la tienda, para que formen una unidad, siendo que el cortinado de pelo de cabra es mayor tamaño que el cortinado inferior del Mishkan. La medida de la cortina de pelo de cabra sobrante debe quedar colgado. A espaldas del Mishkan, o sea, el tabernáculo, o sea, hacia el lado oeste, verso 13, el excedente que de las cortinas de pelo de cabra tienen de más respecto de las cortinas inferiores del Mishkan. Quedará colgado a ambos lados, norte y sur, un codo excedente por un lado y un codo excedente por el otro lado, para cubrir las paredes laterales. El ancho de las cortinas quedaba colgado hacia adelante, y atrás el lado de este del lado oeste, el del tabernáculo respectivamente, mientras que el largo quedaba colgado hacia los laterales del norte y del sur. Explicación de un codo excedente: la longitud de cada uno de dos conjuntos de cortinas inferiores del tabernáculo, las mencionadas, mientras que la longitud de cada uno de los dos conjuntos de cortinas de pelos de cabra de 30 codos, de modo que quedaba excedente 2 codos en estas últimas, que se distribuían una cada literal. O sea, las cortinas de pelo de cabra llegaban a cubrir un codo más hacia abajo y cada lateral del norte y del sur que de los que cubrían cortinas de inferiores. Verso 14. Haz para ti tienda de un techo de pieles de carnero teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tajash encima. El tajash es una especie de animal en extinción. Se refiere a la cubierta superior del techo del tabernáculo. Techo compuesto de 4 niveles de todas las cortinas inferiores de los tabernáculos. Por encima las cortinas de pelos de cabra. Por encima las cortinas de pieles de carnero teñidas de rojo. Y encima ellas y las cubiertas de piel de tajash. Estos dos últimos cobertores no sobresalían hacia los costados como si lo hacían los dos primeros. Según otra opinión, el techo del tabernáculo estaba compuesto de 3 niveles, el último de los cuales era un único panel combinado de piel de carnero teñida de rojo y piel de tajash. Así terminamos la liyá número 3 y vamos a iniciar la liyá número 4, que la encontramos en el Shemot 25, 15. Y dice así, verso 15, aliyá número 4. Los tablones para el tabernáculo, el Mishkan, hazlos de madera de cedro, después verticalmente como paredes. 16. Cada tablón deberá tener 10 codos de alto y un medio codo de ancho. 17. Cada tablón deberá tener dos espigas de ensamble paralelas entre sí. Lo mismo deberás hacer con todos los tablones del tabernáculo. 18. Haz 20 tablones para el lado del sur del tabernáculo. 19. Haz 40 bases de plata para poner debajo de los 20 tablones. Cada tablón debe de tener 2 bases debajo para enganchar dichas bases o zócalos. Las 2 espigas de ensamble de tablón, 20. Y para el segundo costado del tabernáculo, sobre el lado norte, haz también 20 tablones. 21.
con sus 40 bases de plata, 2 bases debajo de cada tablón, 22 para la parte, verso 22, para la parte posterior del tabernáculo hacia el oeste, hacia seis tablones. 23. Haz 2 tablones para las 2 esquinas posteriores del tabernáculo. 24. Todos los tablones deberán estar tocándose desde la base del tablón. Deberá unirse uno al lado por en medio de una pieza de ensamble cuadrada de argolla. Por la parte superior, así también deberá ser con los 2 tablones. De cada uno de los 2 esquinas mencionadas, o sea, la esquina noroeste y la sudoeste, 25. De modo que el lado este debe de ser ancho, tablones con sus 2 bases de plata. Por cada tablón sea 16 bases, todo 2 bases debajo de cada tablón, 26. A 5 travesaños de madera de cedro para mantener unidos los tablones del lado sur del tabernáculo. 27. 5 travesaños para los tablones de oro, lado del tabernáculo, el lado norte. Y 5 travesaños para los tablones de la parte posterior del tabernáculo, o sea, el oeste. 4. De estos travesaños, los correspondientes de la parte superior e inferior eran la mitad de lo largo de la pared, mientras que el 5.º travesaño, el central, era largo como toda la pared. 28. El travesaño central debe atravesar los 2 tablones por dentro de extremo a extremo. 29. Recubre de oro los tablones, sus argollas por donde deberán pasar los atravesaños. También hazlas de oro y también los atravesaños recúbrelos de oro. 30. Erige el tabernáculo, el Mishkan, como corresponde, tal como te fuera mostrado en el monte. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Así también llegamos a esta conclusión de esta aliyá número 4, y donde nos muestra cómo la palabra del Eterno, dice aquí el Eterno en el verso 30, erige el tabernáculo como corresponde, tal como te fuera mostrado en el monte. ¿Sí? Entonces, algo que debemos de notar que la Torah nos está enseñando para todos los estudiosos, para todos los que están buscando de la palabra del Eterno, hacer su buena voluntad, dice, como corresponde, tal como te fuera mostrado en el monte. O sea que, cómo tenía que hacerlo el pueblo, cómo tenía que hacer Moshe y cómo tenía que hacer todo el pueblo. ¿Lo tenían que hacer conforme ellos piensan o conforme el Eterno les había mostrado? Entonces, esta es una porción, un verso donde cabe resaltarlo para que así todos podamos entender la voluntad de Hashem. ¿Cuál es la voluntad de Hashem? La voluntad de Hashem es que nosotros en esta tierra hagamos lo que pensamos o lo que creemos que es mejor o lo que creemos que es bueno o lo que creemos que así se debe de hacer, como Hashem, como el Todopoderoso Yod-Hei Vav-Hei quiere que su pueblo sea. Él le dice a Moshe en este verso 30, en esta aliyá número 4, le dice, como corresponde, tal como te fuera mostrado en el monte. Tal como te fuera mostrado en el monte. Amén. Así es que no es como piensas, no es como quieres, no es que si tú quieres hacer la fiesta en esta fecha y el Eterno te dice otra fecha, es como tal te lo ha mostrado. Amén. Así es que para todos los nuevecitos que ya están llegando, para que podamos escudriñar esas partes y podemos darnos cuenta cuál es la bendita voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Así vamos a continuar con la aliyá número 5. La aliyá número 5 en el verso 31 lo encontramos en Shemot 26:31. Y dice así la aliyá número 5. Haz un parojet, cortina divisoria del tabernáculo, de lana turquesa, la lana púrpura, la grama según ciertas opiniones, extraería de un tono verdoso. Lana rojo de hilo de lino, obra de experto tejedor. Bernota obra también. Con un diseño de querubines. 32. Con ganchos de oro deberás colgarla de 4 postes de cedro, recubiertos de oro, erigidos sobre 4 zócalos de plata. Verso 33. Cuelga la cortina divisoria debajo de los ganchos de oro de 2 conjuntos de las cortinas inferiores del tabernáculo, y allí tras la cortina coloca el arca del testimonio de la cortina divisoria. Les servirá a ustedes de
separación entre el santuario y el santuario sagrado. O sea, entre el Kodesh y el Kodesh Kadoshim. El Kodesh Kadoshim era el recinto más sagrado del tabernáculo. O sea, el lugar santo, santísimo. 34. Coloca luego la cubierta sobre el arca del testimonio en el santuario sagrado. 35. Ubica la mesa fuera de la cortina divisoria hacia la pared norte del tabernáculo. La menorá deberá estar enfrente de la mesa hacia la pared del sur del tabernáculo. 36. Haz una cortina de mesa para la entrada de la tienda de la lana turquesa, la lana púrpura, la lana roja e hilo lino que se trabaja de bordador. Es una vez finalizado el tejido de la borada de ambos lados un mismo diseño. 37. Haz para sostener la cortina 5 columnas de cedro, recúbrelas de oro y también sus ganchos serán de oro. Funde para ellas 5 zócalos de cobre. Así terminamos nuevamente la liyá número 5 y vamos a iniciar rápidamente la liyá número 6. La liyá número 6 la encontramos en el capítulo 27 de Shemot, verso 1. Y dice así: haz el altar de madera de cedro de una longitud de 5 codos, un ancho también de 5 codos. El altar debe de ser cuadrado y de una altura de 3 codos. 2. Hazle salientes a su encuentro de esquinas. Dichas salientes serán de una sola pieza con el altar. Recúbrelo de cobre. 3. Y sus recipientes para quitar las cenizas, sus palas, sus tazones para recoger la sangre de los sacrificios, sus garfios para dar vuelta la carne de los sacrificios sobre el altar, y sus portabrasas, todos sus utensilios los harás de cobre. 4. Hazle una rejilla de cobre a modo de un enrejado. Sobre el enrejado hazle 4 argollas de cobre para sus 4 lados. Verso 5. Coloca debajo de la banda decorativa que está alrededor del altar. El borde inferior de enrejado debe de alcanzar la mitad de la altura del altar. 6. Haz atravesaños de madera de cedro para el altar y recúbrelos de cobre. Los atravesaños deberán pasar por las argollas. Dichos travesaños deberán estar en ambos lados al altar. Al trasladarlo al altar deberán ser hueco rodeado de paneles. Hazlo tal como te fuera mostrado en el monte, y así lo hicieron. Amén. Otra porción que cabe mencionarla nuevamente y también cabe subrayarla para todos los que están estudiando, mis amados. También son porciones, son lecturas, versos donde debemos resaltarlos mucho. Dice: haz tal como fuera mostrado en el monte, y así lo hicieron. Y así lo hicieron. Amén. Seguimos nuevamente en la insistencia de que todo lo que Abba diga, así lo haremos. Así dijeron los israelitas cuando recibieron la Torá. Amén. Así es que nosotros también en estos días, como ya lo mencionaba en las parashats pasadas, mencionaba acerca de que es importante poder entender el nuevo pacto. Amén. ¿Por qué? El primer pacto, para poder entender el segundo pacto. Amén. Y así es que vamos a continuar con la liyá número 7. Dice así, la encontramos en el capítulo 27 de Shemot, verso 9. Haz también el patio del tabernáculo o del Mishkan por el lado sur. El patio debe de tener cortinas de hilo de lino de 100 codos, extensión. Así deberás de ser cada lado. Estas cortinas eran de hilos de lino de entrelazados, tejidos en red tipo malla. Verso 10. Las cortinas deben de estar sostenidas por 20 columnas, insertadas sobre 20 zócalos de cobre. Los ganchos de las columnas y las cintas decorativas que rodean las columnas deben de ser de plata. 11.
Lo mismo es aplicable para el lado norte. Las cortinas deben de tener 100 codos en extensión y estarán sostenidas por 20 columnas, insertadas sobre 20 bases de cobre. Los ganchos de las columnas y sus cintas decorativas serán de plata. 12. Y para el ancho del patio por el lado del oeste, las cortinas serán de 50 codos y estarán sostenidas en 10 columnas, insertadas sobre sendas bases. El ancho del patio por el lado este deberán ser de 50 codos. 50 codos al lado del este estarán distribuidos así en el centro y lo cortinado de entrada de 20 codos a lo ancho y un cortinado de 15 codos de cada uno de los lados. En el verso 14 dice así: las cortinas de un lateral serán de 2 y 15 codos, sostenidas por 3 columnas insertadas en sendas bases. 15. El otro lado, o sea, los otros 15 codos desde la entrada hacia el otro extremo. También tendrá cortinas de 15 codos, sostenidas con 3 columnas insertadas en sendas bases. 16. En la entrada del patio deberá haber un cortinado de 20 codos de ancho y de lana turquesa, lana púrpura, lana roja y de hilo de lino. El cortinado será de un tejido en el que estarán bordados las figuras de una águila y de un león. Trabajo de experto bordador. Deberá estar sostenido por 4 pilares insertados en sendas bases. Maftir, finalización. Verso 17. Todas las columnas del patio alrededor deberán tener cintas de plata. Sus ganchos de columnas serán de plata y sus bases de cobre. 18. La longitud de tal patio deberá ser de 100 codos. El sector oriental del patio tendrá una superficie libre de 50 por 50 codos. El sector occidental no quedaba a una superficie libre de 50 por 50, pues allí estaba ubicado el Mishkan o el tabernáculo, y la altura de las cortinas alrededor del patio serán de 5 codos de hilo de lino y las bases, sus columnas de cobre. Las columnas tenían las mismas alturas de las cortinas que sostenían los 5 codos, y de acuerdo a las opiniones del Mishkan, del Mishbeach, el altar tenía 10 codos de altura. 27.1, lo miramos en la nota. Debe de interpretarse en el versículo en el sentido de que las columnas tenían 5 codos más altura que el altar, o sea, 15 codos. Verso 19. Todas las herramientas utilizadas para la construcción del tabernáculo del Mishkan, todas sus estacas para amarrar al piso las cortinados del santuario, el piso y todas las estacas para amarrar las cortinas alrededor del patio deberán ser de cobre. Aleluya, bendito sea el Eterno. Nuevamente, mis amados, hasta aquí llegamos con la aliyá número 7. Hemos terminado la aliyá número 7, que vendría siendo el Shabbat, en el Shabbat 7. Así es que en el día 7, para que estas aliyás, como ya lo expliqué, se leen, están divididas cada una, formada en su día. Aliyá número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para cada día, empezando desde el primer día de la semana. Y así vamos estudiando y analizando la escritura, donde quiera que vaya manejando o donde quiera que esté, caminando o haciendo sus deberes, sus quehaceres durante el día, durante la tarde o durante la noche. Aproveche estos audios para que así pueda analizar la escritura y sacar las conclusiones que el Eterno mismo con su Ruach HaKodesh le ha de ministrar. Así es que, mis amados, en esta hora los dejo con estas escrituras y, como ya lo he dicho antes, lo mencionaba, que ahorita estamos continuando con el libro de Shemot, con el libro de los nombres, y así estamos mirando para poder entender el primer pacto, para poder entender así también el segundo pacto. Así es que, mis amados, en este momento el Eterno se dispone a formar su reino en esta tierra. Entonces el Mishkan, en el primer lugar, mis amados, que el Eterno empieza a formar su reino. Que empieza a formar su reino, lo empieza a hacer después de que tiene esa contribución, ese casamiento con Israel
y empieza a formar el hogar, como podríamos llevarlo metafóricamente hablando, un hogar familiar, donde el esposo y la esposa tienen su recámara principal y la casa, los hijos tienen sus recámaras cada uno alrededor de la recámara principal. Por eso vemos en esta escritura cuando el Mishkan está siendo formado. Está siendo formado, ¿por qué? Porque es el lugar de la reunión. Es el lugar donde también aquí lo leímos, donde dice que Hashem, Elohim, se formó un lugar que se llama Kadosh Kadoshim. Y es el lugar de encuentro, el lugar más íntimo, el santo de santísimos, a donde Él se va a mostrar con el pueblo. Y entonces ahí todos se preguntarán, ¿pero acaso se va a ver con el pueblo ahí adentro? En el desierto, no. En el desierto solamente entraba el Cohen, el sacerdote principal, a ver y a estar con Elohim. ¿Pero qué es lo que quiere decir eso? Que el sacerdote principal estaba llevando, él era la representación de todo el pueblo y él era el que entraba en el lugar Kadosh Kadoshim, representando al pueblo, porque había miles que era imposible que estuvieran ahí dentro todos. Amén. Así es que esa es la representación. Entonces nos damos cuenta que el esposo está teniendo un hogar, una casa, un reino. ¿Ya? Entonces el primer pacto nos muestra cómo ese reino se empieza a formar. Y así vamos a poder entender el segundo reino. Amén. Así es que vamos a entender ese reino que se vuelve a restablecer otra vez con el segundo pacto. Amén. Entonces, ahí vamos a ir entendiendo poco a poco, estudiando la Torá. Yo lo único que les pido a todos, paciencia para que podamos entender, paciencia para con los niños, paciencia para con los adultos, paciencia para con todos. Así es que vamos a seguir estudiando, mis amados, y así voy a leer la Haftará en un momento, pero no sin antes leer la Berajá para poder cerrar la lectura de la Torá. Y dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet bechaye olam atah betocheinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey del universo, que nos dio la Torah de verdad e implantó vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. En el nombre de Yeshua. Amén. Así, mis amados, vamos a continuar con la Haftará. Para no tomar más tiempo, vamos a ir a leer la Haftará, pero no sin antes, mis amados preciosos, vamos a hacer esta bendición. Y dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacharvam bim tobim be'artza vediv reihem ha'ane emarim be'emet. Baruch atah Adonai abocher bot batorah Moshe abdo Israel amo ubin vi'ei. Amén. Betzadek. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim, nuestro Rey del universo, que ha elegido a buenos profetas y se complació con sus palabras, que las pronunciaron con sinceridad. Bendito eres tú, Adonai, que elige la Torá y a su siervo Moshe, a su pueblo Israel y a los profetas de la verdad y a la rectitud, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito sea el Todopoderoso, mis amados. Nuevamente estamos aquí para leer la Haftará y en la Parashá Terumá, contribuciones. Y la encontramos en el primero de Malachim, Reyes 5, 26. Dice así: Hashem le otorgó la sabiduría a Shlomo, Salomón, tal como se le prometiera. Había paz entre Hiram, rey de Líbano, y Shlomo, y sellaron un pacto entre ellos. El rey Shlomo reclutó 330,000 hombres de Israel, constituir en él para que construyeran el templo. 28. Esos hombres eran enviados al Líbano en turnos mensuales de 10,000 hombres por vez. Un mes estaban en el Líbano preparando la madera para la construcción del templo y 2 meses en sus casas. Adonariam
estaba a cargo del grupo del trabajo. 29. Shlomo tenía también 70,000 hombres para transporte de cargas de 80,000 mineros trabajando en las montañas. 30, verso 30, también contaba con 3,300 capataces que supervisaban los trabajos y estaban a cargo de los obreros. 31. El rey ordenó que se extrajera de las canteras, trasladaran grandes y pesadas piedras, prolíficamente cortadas, para que incluso los cimientos del templo pudieran ser volques de piedras parejos. 32. Los obreros de Shlomo, los de Haram y los giblitas tallaron y prepararon la madera, las piedras para la construcción del templo. Los givitas eran de la ciudad de Gebal, la ciudad fenicia de los biblos, la actual ciudad libaneses de Jubai. Primera de Malachim, Reyes 6:1. Al cabo de 480 años que los israelitas salieron de Egipto, en el 40º año del reinado de Shlomo sobre Israel, en el mes Siv, que es el segundo mes, el mes de Sivan, es el mes de Lar. Shlomo comenzó a edificar el templo para Hashem. 2. El templo que construyó el rey Shlomo, Salomón, para Hashem tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho, 30 codos de alto. 3. El Al-Ul, que ocupaba el frente del santuario del templo de Gilgal, tenía 20 codos de largo, ocupando a lo ancho el templo. El ancho del Al-Ulam era de 10 codos. Estaba ubicado enfrente, o sea, en el este del templo. Verso 4. Para el templo hizo barbacanas. 5. Contra el muro del templo, los muros del templo, alrededor del santuario, Eijal y del santuario interior. Construyó un anexo de 3 pisos con recintos. Este anexo estaba apoyado contra la parte exterior del muro, o sea, hacia afuera. Dicha pared era escaloneada. Verso 6. El piso inferior tenía 5 codos de ancho, el del medio 6 codos de ancho y el tercero 7 codos de ancho. Eso era porque el muro estaba escaloneado por el lado de afuera, para que los listones que separaban entre el piso y el piso del anexo no se incrustaran en los muros del templo, sino que se apoyaran sobre los escalamientos. Eso evitaba hacer grandes agujeros en los muros para incrustar los listones, y también evitaba profanar la santidad de los muros. 7. El templo fue construido de bloques enteros de piedras cortadas, tomadas directamente en las canteras, de modo que ni martillos, ni hachas, ni ninguna herramienta de hierro se escuchó edificarlo. Para la construcción del templo se utilizó el shamir, que era una especie de gusano utilizado para cortar las piedras. Ese gusano fue creado en las vísperas de Shabbat, con el propósito específico de cortar las piedras para la construcción de función del templo, es darle el sentido a la vida. Las herramientas de hierro, las armas, no tienen cavidad allí. 8. La entrada al recinto central del piso inferior estaba sobre el lado sur, al tercer piso. Verso 9. Así el rey Shlomo construyó el templo y al terminarlo hizo un cielrazgo de paneles de madera decorativa y un techo de madera de cedro. 10. Construyó el anexo a lo largo de todo el muro del templo. Cada piso lo anexó, tenía 5 codos de altura, techo al anexo con madera de cedro. Verso 11. Se le reveló a Shlomo la palabra de Shem, que decía: 12. En cuanto a este templo que está construyendo
si sigues mis decretos, si cumples mis leyes y si obedeces todos mis mandamientos y te conduces a ellos, entonces yo cumpliré la palabra que prometí a tu padre David respecto a ti. 13. Yo moraré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Aleluya, bendito sea el Eterno. Así llegamos hasta la finalización de la Haftará, de la conclusión, mis amados, de este postre maravilloso, a donde nos damos cuenta que así como se construyó el primer Mishkan allá en el desierto, así también el Eterno le da la virtud, le da el privilegio a Shlomo, o sea, Salomón, el rey Salomón, hijo de David, le da el privilegio de que él le construya el Bet Hamidash. ¿Qué sería? O sea, el templo sagrado, la casa, el templo sagrado de Jerusalén. El primer templo sagrado. Así nos describe aquí la Haftará cómo fue que todos trabajaron juntos haciendo terumá para volver a construir ese templo. Así como se hizo terumá en el desierto para construir el Mishkan con pieles de animales, aquí se hace terumá con las piedras preciosas de los canteros, las maderas, los linos, las telas y todo lo que se iba a ocupar para este precioso templo, que el Eterno le dio el privilegio a Shlomo de construirlo. Así, mis amados, ¿cómo podemos nosotros entender todo esto? Pues bueno, aquí tenemos una palabra muy profética y muy hermosa también, donde debemos resaltarla por causa de que el estudio debe de ser avanzado. En el verso 11 dice, se le reveló a Shlomo la palabra de Hashem que decía, pongamos atención, verso 12, en cuanto a este templo, o sea, se refería al templo de Jerusalén, el primer templo que estás construyendo, si sigues mis decretos, ojo, si sigues mis decretos, si cumples mis leyes, o sea, mi Torá, y obedeces todos mis mandamientos, que dijo Yeshua, si me amáis, guarda mis mandamientos, y te conduces en ellos. Entonces, ¿qué dice? Y si te conduces en ellos, recordemos que en el tiempo de Yeshua, como ya lo he repetido muchas veces, no existían los 4 evangelios y no existían las cartas, las epístolas. Así es que lo único que había era Torá, los Neviim y los escritos. O sea que serían las poesías como se conocen, los salmos y proverbios y todos aquellos. Amén. Así es que dice, si guardas mis mandamientos y te conduces en ellos, entonces yo cumpliré la palabra que prometí a tu padre David respecto a ti. Así es que aquí le está dando una objeción el Eterno a Salomón. Le dice, yo cumpliré la palabra que prometí a tu padre David. O sea, ¿qué es lo que el Eterno le está diciendo? Si tú no cumples, si tú no guardas mis mandamientos, si tú no haces lo que yo te estoy pidiendo, conforme a lo que yo te estoy pidiendo, por eso es que lo vimos en las aliyat pasadas, cuando dice, y así lo hicieron conforme se les dijo a Hashem. O sea que no conforme pensaron hacerlo, sino conforme a Hashem se los dijo que lo hicieran. Entonces aquí en la Haftará nos está diciendo, yo cumpliré la palabra que prometí a tu padre David respecto a ti. Entonces Hashem le dice a Shlomo, yo voy a cumplir si tú cumples conmigo. ¿Qué es lo que está diciendo? En otras palabras, si tú no cumples en guardar mis mandamientos y en guardar mi Torá, entonces yo no estoy obligado a cumplir contigo las promesas que te he dado. ¿Sí me explico? Entonces, como diciendo, nosotros estamos esperando una promesa en estos días. ¿Y cuál es la promesa? Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Y también tenemos una promesa que el Eterno nos dio, que viviremos en la nueva Jerusalén, en la ciudad santa que desciende del cielo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí, mis amados? ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que pongamos atención. Porque si nosotros no cumplimos, por eso decía el Rab Shaul, ¿quiénes son ustedes? ¿Acaso son mayores que los ángeles? No. Si a los ángeles no los perdonó,
mucho menos a ustedes. Así es que nosotros tenemos que andarnos con cuidado y amando a nuestro Padre Celestial para que podamos hacer terumá en todo lo que podemos. Dice el verso 13. Yo moraré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Entonces aquí vemos nuevamente cuando se cumple lo que he estado hablando. El primer pacto se sella en el monte Sinaí, pero tenía el pueblo la obligación de cumplir sus leyes y sus estatutos. El pueblo no cumple porque después lo vamos a ver cómo peca y entonces el Eterno ya no está obligado a seguir con el pacto. ¿Por qué? Porque el pueblo rompió el pacto. Entonces ahí nos damos cuenta, aquí en esta parashá, en esta porción de Haftará, encontramos, mis amados, cómo el Eterno le dice a Shlomo: si tú cumplieres mi palabra y guardas mis mandamientos, entonces yo haré contigo lo que prometí a tu padre David. Y le dice en el 13, yo moraré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Entonces, ¿por qué el Eterno despide a las tribus? Porque Salomón peca, amontona mucho oro, tiene muchas mujeres, 300 esposas, 700 concubinas. Cuando se vuelve más viejo, empieza a a levantarle templos de idolatría a sus esposas. Entonces Salomón se empieza a desviar. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces el Eterno ya no está obligado a traer la descendencia, como le prometió que no le faltaría rey a David en su casa. Entonces el Eterno ya no está obligado a traer la descendencia de reyes por la línea de Shlomo, sino que toma a otro de los hijos de David, por causa de que Shlomo peca. Amén. Así lo vemos en esta Haftará. Y este mismo mensaje, mis amados, es para nosotros hoy en día, para los que se conocen como la iglesia, hablando en el mundo evangélico, o para los que se conocen como la Kehilá, hablando en el mundo mesiánico. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos que poner por obra los mandamientos de Adonai. Amén. Así, mis amados, así terminamos y así vamos a continuar nuevamente para seguir con la lectura del Brit Hadashah y estamos terminando. Pero no sin antes leer la bendición para cerrar la lectura de la Haftará. Dice así: bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, roca de todas las eternidades, justo en todas las generaciones, el Elohim fiel, que dice y hace, que habla y cumple, pues todas tus palabras son verdaderas y rectas. Fieles eres tú, Adonai, Dios nuestro, Elohim nuestro, y fieles son tus palabras. Ninguna de tus palabras vuelve a su origen incumplida, pues tú eres Elohim, Rey, Melech, fiel, misericordioso. Bendito eres tú, Adonai, el Elohim, que es fiel en todas sus palabras. Amén. Así, mis amados, terminamos la lectura de la Haftará y vamos a iniciar la lectura del Brit Hadashah. Aleluya, bendito sea el nombre poderoso. Dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Mashiach Yeshua be'echad barim shel Brit Hadashah. Baruch atah Adonai noten Brit Hadashah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey del universo, que nos ha dado al Mesías Yeshua y las palabras del pacto renovado. Bendito eres tú, Adonai, dador del pacto renovado. En el nombre de Yeshua. Amén. Pues vamos a iniciar y vamos a leer la porción que corresponde del libro de los Hebreos. En esta porción de Terumá vamos a leer Hebreos 8:1 al 6 y también el 9 al 23, 9:23 y al 24 y 10:1. Dice el 1. Dice entonces del 8:1. Dice así: aquí está el punto principal de todo lo que hemos estado diciendo. Nosotros ya tenemos tal Cohen Gadol, o sea, sacerdote, sumo sacerdote, así como ha sido descrito
y él, si se sienta a la mano derecha del trono de la Gedulá, o sea, de la grandeza, en los Shamaim, cielos, ahí, verso 2, allí sirve en el lugar Makom Kadosh. Esto es el verdadero Mishkan de reunión, el cual fue erigido por Yod-Heh-Vav-Heh y no por seres humanos. 3. Porque todo Kohen Gadol es designado para presentar un minhot, una ofrenda de granos, y sebajim, de sacrificios, por lo cual este Cohen Gadol también tiene que tener algo que ofrecer. 4. Ahora bien, si él estuviese en la tierra, ni siquiera sería Cohen, puesto que ya hay Kohanim que presentan ofrendas según la Torá. 5. Pero lo que ellos están sirviendo en un solo una copia y una sombra de las cosas originales de los Shamaim, de los cielos, pues cuando Moshe estaba listo para erigir el Mishkan, o sea, el tabernáculo, Yahweh le advirtió, mira, que hagas todo conforme al modelo que te fue mostrado. Se vuelve a repetir, en el monte. Verso 6. Pero ahora la obra que le fue encomendada a Yeshua es muy superior a la de ellos, así como el Brit, pacto, del que es mediador, es mejor, porque este Brit, pacto, ha sido dado con Torah sobre la base de mejores promesas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Leyendo la Sefer Devar, dice que conforme a la Torah son mejores promesas. O sea que tenemos un mejor pacto, un mejor brit. Ahora dice el verso 9, 23 al 24. Leemos Hebreos 9, 23 al 24. Dice así. Entonces así fue como el modelo de las cosas que están en los Shamaim, los cielos, fueron purificadas con esto, pero las cosas que están en los Shamaim en sí mismas requieren mejores sebajim, sacrificios que estos, porque el Mashiach ha entrado en el lugar Kadosh Kadoshim, que no es hecho por manos de hombres, ni simplemente una copia del verdadero, sino a los mismos Shamaim, cielos, para ahora presentarse en nombre de nosotros en la misma presencia de Yahweh. Aleluya. Qué bendita es esta palabra. Ahora tenemos un sumo Cohen, un Cohen Gadol que es Yeshua HaMashiach, el que se presenta delante del Padre para interceder por nosotros. Así es que desde ya lo digo para todas las personas que están practicando idolatría, las personas que están adorando o venerando ídolos, imágenes, antemano, aquí la escritura es muy clara, mis amados. Es muy clara donde dice que Él es el que se presenta, verso 24, el libro de Hebreos 9, 24, que dice que Él es el que se presenta delante de Yod-Heh-Vav-Heh para exponernos, así como se llevaba en el Mishkan. Así como leímos la parashá. Entonces Él es el que va e intermedia por nosotros, para que sea perdonado cada ser humano en esta tierra. Por eso dice el apóstol Juan que si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, el Yeshua mismo. Amén, aleluya, bendito sea el nombre del Eterno. Y así seguimos con el capítulo 10, verso 1. Dice así, libro de Hebreos 10:1. Porque la Torá tiene en ella una sombra de las cosas buenas por venir. No puede hacer perfecto a los que se acercan por los mismos corbanot. Acérquense obligaciones o ofrendas. A aquellos que se ofrecen continuamente año con año. ¿Qué es lo que quiere decir esta escritura? Que en aquellos días se tenían que acercar con una ofrenda de animales, con una ofrenda de minja, con una ofrenda de shalamim, con una ofrenda de diferentes ofrendas. Pero que no puede hacer perfecto a una persona, porque son cosas terrenales. Pero para que el Eterno pudiera llevarnos a un nivel, a los israelitas, llevarnos a un nivel espiritual, era necesario o es necesario hasta el día de hoy que esas cosas materiales físicas se utilicen. ¿Para qué? Para que podamos ver el reino de los cielos,
Por eso es que yo decía, o por eso es que sigo diciendo, que entendamos el primer pacto para que podamos entender el segundo. ¿Qué es lo que sucede? El Mishkan que se estaba construyendo es para que toda la familia estuviera dentro, para que el esposo y la esposa estaban en la recámara principal. Así es que todo lo literal tiene una sombra en lo espiritual. Es paralelo el uno al otro. Van de la mano, así como comes comida sólida, así también comes de la palabra espiritual. Así como te alimentas y te fortaleces con la comida que comes sólida, también así comes la comida espiritual, la lectura de la palabra. Y eso te fortalece y te forma en crecimiento. Amén. Así es que lo uno de lo otro va de la mano. La fe como las obras. Por eso dijo Santiago, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Porque las obras sin fe es muerta y la fe sin obras es muerta. Viceversa, una y otra tienen que ir de la mano. Así es que el que diga, no, yo solo vivo por la fe, está bien, pero muéstrame tus obras. Porque la fe te tiene que llevar a hacer obras. Por eso dijo Yeshua, si me amáis, guarda mis mandamientos. Es una obra. Pero si tú nada más tienes fe y no los guardas, entonces está muerta tu fe. Pero si tú tienes fe y guardas los mandamientos, entonces tienes la fe y tienes las obras. Y estás completo. Por eso dice la Escritura que en el Mashiach o en el Mesías estamos completos. Amén. Aleluya, bendito sea el Eterno. Vamos a ir a 2 de Corintios 9, 6 y 7. 2 de Corintios. Vamos a leer esta porción hermosa, donde nos vamos a encontrar. Dice 9, 6 al 7, ¿verdad? Entonces vamos para allá. 9, 6 al 7. Y dice así. Este es el punto. El que siembra escasamente también recogerá escasamente. Y todo hombre de corazón no de mala voluntad y no por necesidad, porque el que da de corazón gozoso lo amará Elohim. ¿Por qué traemos esta escritura aquí a esta porción? Porque la parashá se llamó Terumá y la Terumá significa contribución, ofrenda. Así es que una persona que da generosamente, generosamente también se recogerá. Así lo dice el apóstol Rab Shaul, el rabino Shaul, el rabino Pablo. Aleluya. Pues así, mis amados, damos gracias, amados míos. Una vez más, doy gracias por habernos escuchado, por haber participado de este tiempo, por haber escuchado este audio video. Así es que vamos a cerrar la lectura del Brit Hadashah, del pacto renovado, leyendo la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu devar emet bechaye olam atah betocheinu. Baruch atah Adonai noten ha-Brit Hadashah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey del universo, que nos ha dado la palabra de verdad e implantó vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador del pacto renovado. Del pacto renovado. Aleluya, bendito sea el Eterno. Así, mis amados, nuevamente llegamos a la conclusión de todas las escrituras, incluyendo la Torá, la Haftará, la conclusión, los profetas y el Brit Hadashah, el pacto renovado, como se conoce como el Nuevo Testamento. Muchas bendiciones doy a todos por tomarse el tiempo, por dar una oportunidad, por escuchar su canal Beit Torah, por escuchar a su hermano Yehoshua Ben Abraham, que les transmito desde aquí, desde Hemet, California, dándoles un fuerte abrazo, un ánimo profundo para que sigamos adelante buscando el rostro divino de nuestro Creador, buscando a aquel que nos formó, dando con seguridad un amén para poder entender cuando leemos una escritura, decir completamente amén. ¿Por qué? Porque estás seguro de lo que estás diciendo. Estás seguro de que el Mesías
es Yeshua HaMashiach. Así es que, mis amados, bendiciones desde aquí. Les mando un fuerte abrazo y muchas felicitaciones a todos los hermanitos que ya están viniendo a escuchar las raíces hebreas, la Torá, que están regresando a la senda antigua. A la senda antigua. Si alguien se ha perdido del camino, dice la palabra, que te pares en el camino y que preguntes dónde está la senda antigua. Así es que espero que el Ruach HaKodesh, mis amados, sea el que les ministre a cada uno, que sea el que le dé la libertad, el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia para que podamos avanzar en estos estudios de la bendita palabra. ¿Y qué dijo Yeshua? Sean santos como yo soy santo. Sean Kadosh como yo soy Kadosh. Amén. Así es que no se le olvide, mis amados, nuevamente les pido que le den un like a este video, que se suscriban para que puedan seguir adelante, que activen la campanita para que puedan recibir los videos nuevos que estamos subiendo cada semana para el estudio de cada uno de nosotros. Y aquí, mis amados, todos podemos aprender Torah, tanto los grandes como los pequeños. Así es que la palabra del Eterno es dada para todos. Y que lo que igual es el propósito de Abba Kadosh, que su palabra sea escuchada en todos los rincones de la tierra. ¿Cómo vendrá la fe? Por medio del oír, y el oír, palabra del oír. Así los dejo, mis amados, y los bendigo nuevamente levantando mis manos. Les doy gracias a Abba Kadosh y los bendigo en esta hora. Padre eterno, Rey todopoderoso, Rey de los cielos, santo es tu nombre, bendito eres tú, Kadosh Baruj Hu. Te pido por favor que los bendigas a todos y cada uno de los que están escuchando el audio, de todos los que ya están repasando, de todos los que están estudiando. Padre, habla tú y no hable tu siervo. Así es que da tu revelación a tus hijos y bendice a todos y cada uno. Bendice a la casa de Israel en el norte, bendice a la casa de Israel en el sur. Bendice a todos nuestros hermanos y que haya shalom, shalom en Jerusalén. Bendiciones, paz y salud en la tierra. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Lehitraot. הנה באה השבת, כמה יפה, הנה באה השבת, הנה המלכה, הנה באה השבת, הנה המלכה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת לקבלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת לקבלה.